Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección llamada Codex, que estamos muy felices por inaugurarlas con dos grandes abogadas. Ahorita hablaremos con ellas, pero estamos muy felices porque esta sección tiene como finalidad generar un poco de conocimiento más a fondo sobre temas de relevancia, que evidentemente de la mano de conocedoras y conocedores de estos temas se los hacemos llegar. Soy Adrián Regino y estoy con Jorge de la Cabada. Muchas gracias, Adrián. Mis estimadas juezas, muchas gracias por aceptar la invitación, por ayudarnos a inaugurar esta sección que, como dice Adrián, tiene la intención de dar a conocer temas de actualidad, temas relevantes, y qué mejor de la mano de expertas como ustedes. Tenemos a la jueza Sabela Aciaín y a la jueza Marta Magaña con nosotros. Bienvenidas, muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. Y pues nada más, antes de empezar con el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, platícame un poquito, Sabela. Tú eres jueza, pero ¿qué como tal, qué haces tú? ¿Eres jueza en qué materia? ¿Cómo está esto? Muy bien, te platico. Yo tengo 18 años ya en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Yo entré siendo escribiente, estudié la carrera de Derecho trabajando en el tribunal. Luego fui actuaria en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Fui secretaria proyectista en un juzgado familiar, fui secretaria judicial en diversos juzgados ya cuando se implementó el sistema preponderantemente oral en materia familiar, y después concursé para ser jueza desde el año de 2019, el 6 de enero de 2019 es que estoy en funciones. En el año 2022 fui ratificada y pues hoy estoy con el gusto de estar compartiendo, y pues parece que vamos a compartir de un tema que nos encanta tanto a la jueza Magaña como a mí, que es respecto de la infancia, que ha sido uno de los temas pues que ha dirigido mucho mi preparación y la forma en la que veo, entiendo el derecho, y que me permite convivir con niños, con niñas, con adolescentes de manera diaria. Ok, excelente. ¿Es el juzgado décimo familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua? Ok, buenísimo, perfecto. ¿no? Pues muchísimas gracias por venir, y su señoría, jueza amiga, de verdad muchísimas gracias por venir también, y de igual manera cuéntanos un poquito también tu trayectoria, que evidentemente es envidiable, cómo empezaste y actualmente en dónde estás. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo comencé, igual ya tengo 22 años en el Poder Judicial. Yo recuerdo que desde que estaba en la universidad, soy nicolaita de Universidad Michoacana, mi intención siempre fue ser juzgadora. Yo siempre quise ser juzgadora, y eso es algo que nunca cambió y que pues logré construirlo y llegar aquí. Yo recuerdo que era meritoria, en aquel tiempo se daba la oportunidad de ir a hacer prácticas a los juzgados de distrito, entonces yo iba a clases en la tarde precisamente para poder asistir a los juzgados por la mañana, y prácticamente no conozco otro trabajo que no haya sido el Poder Judicial. Entonces pasé también por todos los puestos de oficial judicial, he sido oficial del CICE ahora, antes CEJU, he sido secretaria particular, actuaria, secretaria, y bueno, ya en el año de 2020 fui ya asignada a mi juzgado de distrito después de un concurso de oposición también. En aquel tiempo era concurso mixto, me tocó a mí, y pues muy contenta. Mi primera adscripción fue Mazatlán y actualmente estoy en el juzgado quinto de distrito con residencia en Cuernavaca. No, pues buenísimo, de verdad, bienvenidas, muchísimas gracias por la confianza y la oportunidad de tenerlas hoy. Y bueno, como lo comentábamos, vamos a hablar sobre temas de infancia de manera general y con ciertos aspectos. Y yo quisiera empezar dándole la palabra a Sabela respecto de esta generalidad de infancia, y partiendo de ahí vamos a ir destacando ciertos puntos que me parece también muy interesante lo que estás haciendo a través de las sentencias de lectura fácil, que ya hablaremos de ellas. Sabela. Bien, como generalidades, bueno, a mí me toca ver
niños, y hace unos momentos lo digo, niños, niñas y adolescentes de manera diaria, escucharlos, estar en contacto con ellos, hacer este lazo o este vínculo para que se sientan cómodos, para que se sientan tranquilos acudiendo a un órgano jurisdiccional, lo cual pues no es lo natural, ¿verdad? Que vayan los niños, las niñas, pero me toca ver ese trabajo. Sin embargo, pues niños, niñas y adolescentes en contacto con sistemas de justicia, pues no solo están en materia familiar, en materia civil y en materia penal, pues es también una cuestión cotidiana y todos y todas las juzgadoras tenemos que estarnos preparando y ha sido un poco complicada porque los ordenamientos, código civil o código de procedimientos, pues no han tal vez avanzado conforme a lo que se espera que sea la actuación de los juzgadores, de las juzgadoras en estos temas. Sin embargo, también tenemos la constitucionalización de estos derechos y a partir de esa constitucionalización es que podemos pues trabajar y ver lo que está elevado a un principio, como puede ser el artículo 12, en el momento en el que se valora o se señala la importancia de la opinión de los niños y de las niñas y después empezarlo a desarrollar. Después tenemos los criterios jurisprudenciales que nos dicen ya más cómo, más formas y pues ahora el Código Nacional que ya lo está desarrollando y que ya tiene articulados. Entonces, pues sí, de pronto pareciera que hay que trabajar esta situación. ¿Por qué? Porque no es una aplicación directa del Código Civil, no va a ser una aplicación directa de los procesales, pero sí tenemos un marco jurídico, sí tenemos protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos ha poco a poco enseñado a todos y a todas el cómo debemos de trabajar con los niños y con las niñas y en desarrollar esta perspectiva de infancia y dejar esta visión desde el adulto, desde los adultos y de querer hacer como un tipo de imposición y simplemente pues mejor ver la situación, ver cómo ven y entienden el mundo y también de acuerdo a su desarrollo natural, físico, neurológico y al desarrollo que han tenido con motivo de la situación fáctica que están viviendo. Oye, Isabela, y en este proceso, justo qué bueno que mencionas el tema de los protocolos, ¿cómo recibe ustedes como juzgadoras, cómo reciben estos protocolos? Supongo que obviamente la implementación es complicada porque es algo que para empezar lanzan, es nuevo, tienen que leerlo, ver cómo se puede implementar y a lo mejor incluso en una jurisdicción local no sé si tenga alguna variación ahí o algo. Pero esto, ¿cómo lo reciben ustedes para poderlo implementar en su, digamos, día a día en esta emisión de sentencias que obviamente tienen que tener esta perspectiva de juzgar con temas de infancia? No, pues yo creo que con mucho gusto. ¿Por qué? Porque no tenemos, de pronto es una compilación que está la fundamentación, que si bien es cierto, también maneja algún tipo de derecho suave, también está la fundamentación, es vinculante para el Estado mexicano, para todos y todas las autoridades, particularmente para jueces y juezas. Entonces se hace esta compilación y todo tiene pues una base convencional o constitucional, y se va desarrollando todo lo que venimos diciendo que nos quedamos cortitos. Entonces yo creo que se recibe con mucho gusto y con pues agradeciendo el esfuerzo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación para también al fuero común nutrirnos de su trabajo para la práctica diaria. Claro. Oye, Marta, y en justo un poco lo que mencionaba Isabela de el acercamiento de las infancias hacia los juzgados, hacia los juzgadores para dar sus opiniones o a lo mejor, pues claro que a veces en un procedimiento judicial debe de tomarse en cuenta lo que un niño o una niña nos pueda aportar. Y justo me estoy adelantando un tema que creo que es muy interesante porque justo tú has innovado, yo creo, en ese tema de la emisión de las sentencias de lectura fácil. Entonces, ¿cómo es que tú empiezas a lo mejor a recibir en tu juzgado ahí con tu personal a los infantes y cómo es que empiezas a decir, bueno, tengo que dictar una sentencia en la que un niño de 6 años, de 7, no sé, la edad que tengan, me pueda entender lo que yo quiero decir, que al final de cuentas pues el lenguaje jurídico es muy técnico y que incluso a veces a propios abogados nos cuesta comprender lo que quiere decir algún artículo, alguna legislación, alguna jurisprudencia. ¿Cómo es esta idea de querer acercar el derecho de manera diferente a los niños? Parte de una obligación que tenemos, ¿no? Es una obligación internacional que tenemos y surge de la Convención de Personas con Discapacidad. El artículo 12 nos habla de que tenemos que realizar
un formato de una lectura un poco más accesible, ¿no? En relación con el tema, pues recuerdo que la Corte de la Primera Sala ya hace 10 años saca una primera sentencia en ese formato. Sin embargo, pues tomando todos estos protocolos que yo los veo como esa guía de lo irregulado, ¿no? Esa guía que te lleva y te va acercando herramientas para tratar de dar una justicia, un verdadero acceso a la justicia a las personas a quien van dirigidas, empezamos a ver que los protocolos, por ejemplo, el de mujeres nos habla de una sentencia con un lenguaje culturalmente adecuado. En el protocolo de los niños, pues no nos habla como tal de una sentencia de lectura sencilla, pero sí tenemos, por ejemplo, el artículo 7, si mal no lo recuerdo, de la ley que se genera para los menores, esta ley nacional, nos habla un poquito de que tenemos que hablarles de una forma que nos comprendan, ¿no? Entonces, quizás tomando todas esas herramientas podemos llegar a que nosotros como juzgadoras, como juzgadores, pues tenemos esa obligación de darle una lectura sencilla a esa persona que es la realmente afectada, que es la realmente involucrada, porque yo platicaba con amigos y les decía, bueno, nosotros no podemos dejar escapar que los niños son muy inteligentes y aún en ese mundo que todavía está en construcción de ideas, en construcción quizás de conceptos y de pensamientos, de sentimientos, ellos están viviendo el proceso y lo viven de una forma que quizás para nosotros decimos no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta, ellos saben que algo pasa, ellos saben que hay autoridades involucradas, quizás saben que hay una juzgadora, un juzgador, y no lo entienden en una perfección como nosotros, pero el acercarles el derecho de esa manera y decirles no solo en las sentencias, porque esto ya lo había platicado, sino en acuerdos específicos, como puede ser el auto de admisión, quizás una suspensión, una medida cautelar, algo que nosotros tengamos que explicarle de una manera muy, muy coloquial y muy detallada, porque finalmente para él va dirigida. O quizás va dirigida a sus padres, pero hay ahí una intersección de derechos y va a afectarle a él, ¿no? Entonces, que él lo empiece a entender de esa manera que pues un niño tiene que madurar en forma temprana, derivado de asuntos litigiosos que están viviendo quizás sus padres, ¿no? Sí. Entonces, okay, por ahí va. Y aquí, digo, retomando esta parte, creo que es muy interesante cómo es que se ha cambiado la perspectiva también de esta protección hacia las niñas y niños. Y hay dos términos que no sabemos exactamente si tienen similitudes, son diferentes en la aplicación, tal vez tengan algunas, se complementan entre sí, que es estos dos conceptos del interés superior del niño, la niña, y la perspectiva de infancia. ¿Es algo similar, es lo mismo, es una transformación de figuras o es una circunstancia que como juzgadoras y juzgadores tienen y cómo deben de tomar en cuenta cuando se encuentran ante un caso determinado? Bueno, yo lo veo así. La perspectiva es situarte en ángulos distintos, ¿no? Entonces, la perspectiva de infancia es cuando tú tienes a menores involucrados en la contienda, tú tienes que tener esa visión desde todos los ángulos de los hechos y cuestionarte por qué están ahí, qué es lo que esta aplicación de este derecho les pudiera afectar, porque un niño no está involucrado solo porque sí. Entonces tienes que cuestionarte los hechos para llegar a entender la posición de ese niño o de esa niña, cómo está, si como víctima, si está en este caso como víctima directa, indirecta, simplemente como una parte involucrada, interesada. Entonces, al analizarte eso, tú generas esa perspectiva. Y el interés superior del menor, pues conocemos que no es un concepto propiamente establecido como tal, sin embargo, pues sabemos que es esa obligación que tienen todas las autoridades, y yo me iría un poquito más y diría que todas las personas, de poner en principio los derechos del menor frente incluso a los de sus padres, familiares y cualquier otra persona, porque tenemos que generar esa protección, bueno, porque de no hacerlo
pudiera darse la afectación. Y cuando se da la afectación del niño, ya es reparar. Ya no logramos, si nosotros logramos proteger en el momento adecuado, logramos que la afectación no dañe al menor. ¿Qué pasa si ya no logramos, o si ya por el motivo del proceso o ya se generó la violación? Bueno, entonces ya nos vamos a un poquito lo que llamamos quizás restaurar, reparar, un poquito de justicia restaurativa, de ya dar una protección para tratar de paliar lo sucedido, y eso es lo que le llamamos entonces un poquito el interés superior del menor, ¿no? Una protección reforzada. Y ahora que justo que tocas ese tema, me gustaría ponerlo sobre la mesa, cualquiera de las dos que guste responder, pero ¿qué es la justicia restaurativa? O sea, ¿qué involucra una justicia restaurativa? Sí. Bueno, la justicia restaurativa ha sido un poco mal entendida, porque no es propiamente un mecanismo alterno a la solución de conflictos como muchas veces se percibe, o por la forma en donde está canalizada dentro de la instrumentalización que realizan los poderes judiciales. La justicia restaurativa es una forma en la que se va a abordar el conflicto y todas las vertientes del conflicto, y no va a tener como una finalidad llegar a un convenio, no va a tener como finalidad llegar a una conciliación. La justicia restaurativa va a mirar lo sucedido, lo que decía Marta hace unos momentos. Bueno, es que muchas veces estamos previniendo, pero en una gran mayoría pues vamos a entrar en una reparación, en un plan de reparación. Entonces, la justicia restaurativa está viendo el conflicto, y muchas veces las personas no nos damos cuenta que estamos dentro de un conflicto, pensamos que esto, ¿cómo sucedió? ¿O cómo fui a llegar yo aquí? Entonces es reconocer la existencia del conflicto, reconocer la responsabilidad que atañe en el conflicto, y ver la forma en la que yo decido restaurar, en la que yo decido intervenir para mejorar la situación que se está viviendo. Entonces, por eso no es llegar a un convenio, no es llegar a una conciliación, es ver la forma en la que va a cambiar, y por eso no tiene un tiempo específico de implementación. No es como que vaya en una audiencia preliminar, no es en la radicación, no es después de la ejecución o previo al dictado de sentencia. La justicia restaurativa se puede abordar en cualquier momento, porque cualquier momento es bueno, porque los juicios pues se pueden continuar, porque pueden interponerse juicios autónomos distintos del que se está tramitando, pero también incidentes, pero también juicios de amparo, pero también procedimientos penales que tengan alguna conexión con el que se está viendo, por ejemplo, en materia familiar. Entonces, en todo esto, pues van a estar llamando muy probablemente, y cuando no hay una adecuada perspectiva de infancia, a los niños y a las niñas a cada institución, porque no van a encapsular las actuaciones, sino que van a decir: necesitamos periciales acá, necesitamos comparecencias acá, y pues como que se va dando una forma de lesionar ese interés superior del que hablábamos. ¿Y a qué va la justicia restaurativa? ¿Cómo vamos a evitar esto? ¿Cómo vamos a tratarlo de ver? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entre puros abogados no vamos a poder. Vamos a usar un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, y vamos a estar altamente asistidos los jueces y las juezas, de psicólogos, de psicólogas, incluso de trabajadoras sociales. Tal vez puedan ser médicos si es necesario, ¿verdad? Que exista tal vez cierto señalamiento en cuanto a medicamentos, tratamientos, depende, es al caso concreto, pero nunca la justicia restaurativa va a estar encomendada únicamente a la ciencia del derecho. La ciencia jurídica. Es súper interesante este tema, porque justo creo que en algún momento la impartición de justicia se vuelve un tanto cerrada a justo solo abogadas, abogados, y deja de lado, creo que todo este aspecto de ayudarte de más profesionistas para crear un cúmulo de una protección integral, como lo es. En este conocimiento y experiencias como ustedes han tenido al aplicar estas perspectivas, ¿cómo se vive o cómo lo has vivido el aplicar estos protocolos con tu equipo en el momento de trabajar, en el momento de aterrizar un asunto, de decir: tengo esta problemática y entonces ahora vamos... tenemos estos instrumentos internacionales, me parece que la Suprema Corte ha sacado recientemente un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Entonces, ¿cómo es ese ejercicio para tú aterrizarlo en los casos como tal?
que además creo que es un poquito complicado porque justo por no me gustaría decir que la novedad de la figura, pero sí la novedad de la aplicación de estos protocolos y digamos que es un tema que recientemente se le ha dado esta atención, a lo mejor anteriormente no se le daba tanta atención. Entonces, ¿cómo tú como a lo mejor la cabeza de un juzgado, cómo permeas eso a tus colaboradores? Sí ha sido un poquito, no complicado porque tengo la fortuna de tener un equipo que está dispuesto, ¿no? Entonces esa disposición ayuda bastante, pero sí ha sido curioso, por ejemplo, que en los asuntos que para mí han sido relevantes y que finalmente hemos generado esas lecturas sencillas de las que hemos estado platicando, de un inicio el proyecto me lo habían pasado sobreseyendo, ¿no? Porque precisamente no teníamos esa mirada. Entonces, ahorita te platico, pero con gusto yo he recibido que ahora esos proyectos ya no pasan así, ¿no? Y justamente ya tanto secretarias como secretarios ya tienen esa mirada. Entonces, yo digo, creo que ha funcionado y la forma ha sido muy sencilla, creo yo, para mí, ha sido hablarlo, platicarlo con ellos. Es cierto que se dividen, se asignan a un secretario, sin embargo, ¿qué hacemos? Cuando se trata de ese tipo de asuntos, pues lo hacemos colegiado, ¿no? Yo los llamo a todos, les explico y empezamos a ver y empezamos a platicar cómo podemos tener esa perspectiva de infancia, quizás de género, porque nos han tocado temas de interseccionalidad, y cómo podemos llevar el asunto, porque lo vemos desde la entrada. Entonces, yo una vez de que tenemos desde la entrada y damos esa mirada, les digo, miren, aquí está pasando esto, ¿ustedes qué ven? Y empezamos a abonar todos y ya vamos empezando a dirigir y a conducir, porque acuérdense que en ese tipo de asuntos, pues sí tenemos la obligación los juzgadores de ver que esté debido integrado y si necesitamos pruebas extra para poder emitir una sentencia, entonces tenemos que atraerlas y eso es durante el procedimiento. A diferencia de la jueza Sabela, pues yo estoy en un juzgado de distrito y a nosotros el acto reclamado ya nos llega para una revisión de precisamente lo que hacen juzgadoras como ella. Sin embargo, sí tenemos pues por ahí una puerta en la ley de amparo que nos permite atraer cierto tipo de pruebas, ¿no? Y quizás nosotros no tenemos el momento del desahogo de pruebas, ese acercamiento que tienen ellas con los niños y las niñas, los adolescentes. No lo tenemos nosotros por el tipo de juicio, pero sí tratamos de tenerlo durante ciertas etapas como la admisión, como la suspensión y claro, por supuesto, en la sentencia y el acompañamiento que se hace para que ésta se cumpla, ¿no? Entonces, el hacerles saber que ya su juicio está acá, el tratar de explicarles que somos una autoridad y qué vamos a hacer, el tratar de explicarle que hay autoridades que van a hacer ciertas cosas en la medida cautelar y finalmente pues la emisión de la sentencia juntos y quizás llevarlos al recinto que en ocasiones no son temas, digamos, que implican sentimientos como fuertes, como pudiera ser temas de abuso o violación o guarda y custodia, ¿no? También tenemos temas como, por ejemplo, de protección de un parque, ¿no? Nosotros tuvimos ese tema. Entonces, creo que es interesante que los niños sepan que no basta firmar una hoja, sino que esto conlleva una acción y tiene una consecuencia, ¿no? Están haciendo mover todo un órgano jurisdiccional. Entonces, el que ellos sepan que su voz tiene esa fuerza y que puede generar esa consecuencia, creo que es bastante importante que los niños y adolescentes sepan lo que implica el presentar una demanda, ¿no? O sea, y durante todo este trámite, entiendo por lo que nos comentas, ¿existe un acompañamiento efectivo por parte de ustedes hacia el menor o hacia el niño o niña que está en esa circunstancia, o es a través de obviamente de los acuerdos que ustedes generan, o cómo se da esta situación? Ajá. O sea, el contacto con el niño con o los la niños. niña. Bueno, lo que hacemos nosotros en el juzgado, como te comentaba, el juzgado de distrito es un poco diferente a la primera instancia. Nosotros formulamos esos formatos de lectura sencilla y en un acuerdo
les damos la opción de que los menores comparezcan a recibirlos y se les dé la explicación por parte de la juzgadora, ¿no? Hay ocasiones que hemos logrado que los niños acudan. Aquí te traigo una pequeña sentencia, la que les platicaba del parque. En esta ocasión hicimos una infografía y en la parte de atrás tenemos el código QR con la versión formal de la sentencia, ¿no? En esta ocasión acudieron, si mal no recuerdo, 5 o 6 entre niños y adolescentes a recibir la explicación y se las dimos ahí en la oficina, ¿no? En el privado mío. Esta es otra decisión de lectura fácil. Este es un tema de convivencias. Nos manejamos un poquito con los emojis, porque pues un poquito el lenguaje tiene que estar direccionado a la persona que la va a recibir, ¿no? Claro. Entonces, ustedes saben que ahorita los niños de esta edad son muy visuales. Esta niña tiene 6 años. Y ellos usan el teléfono y se comunican de esa forma. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener un lenguaje en la forma que ellos se comunican. Entonces en esta ocasión te platicaba, la niña, el propio abogado que lleva la representación nos dijo que la niña no acudiría y que era suficiente con que se la entregáramos a él, y así lo hicimos. Entonces hemos tenido de todo. También te platico un asunto que tuvimos ya de un tema un poquito más delicado de un abuso sexual que estaba recibiendo una niña por parte de su propia madre, ¿no? Ella era obligada a tener relaciones con sus amigos y bueno, el juicio llegó ahí con nosotros. Y finalmente emitimos el formato de lectura sencilla. En esos casos, como dice la jueza Sabela, pues yo estudié Derecho, entonces me apoyo precisamente de una psicóloga, ¿no? Porque por más que uno como persona, como ser humano, intente tener las palabras adecuadas para ese tipo de asuntos y dirigido a una persona que ya fue lesionada, que es una víctima, pues no queremos revictimizarla más, ¿no? ¿Qué hago yo en esos supuestos? Formulo la lectura sencilla, lo envío a través de mi actuario notificador con la psicóloga que lleva el asunto, porque siempre hay una psicóloga que en algún momento los atendió, para que ella verifique solamente las palabras. Si no hay alguna palabra en particular que ella piense que pudiera generar esa revictimización, y he tenido muy buenas respuestas en el sentido de que están correctas. O nutrición, ¿no? Mira, yo agregaría que le pasa a todos los niños. Entonces, por ejemplo, ese enfoque, bueno, nosotros lo tomamos y en alguna parte de la sentencia yo la adecuo y la hago llegar. Por ejemplo, esa sentencia me tocó hacerla llegar a través de mi actuario porque la niña estaba dentro de una casa de asistencia y la trasladaron a otro estado. Entonces nosotros pedimos a través, fue mi actuario, fue el actuario de otro juzgado, que por favor se constituyera y le leyera la carta a la niña. Entonces lo hizo en compañía de la psicóloga que allá también la estaba atendiendo, y tuvimos una respuesta escrita por parte de la niña, ¿no? Que se nos hizo llegar. Entonces eso es bonito, ¿no? Porque tienes esa respuesta de los niños que sabes que está llegando, y más, por ejemplo, en ese caso, que era un caso pues un tanto delicado, ¿no? Yo solo como comentario, pues la niña ya está estudiando y ya vieron el tema de su guarda y custodia, y ahorita está con unos familiares cercanos. Entonces creo que las cosas sí funcionan, ¿no? Y creo que algo muy importante que mencionaron las dos, que el derecho ya no puede funcionar solo, ¿no? Yo creo que es interdisciplinario. Realmente necesitas, y más en el México y el mundo actual, necesitas apoyarte de distintas disciplinas para que el derecho funcione. Pues al final de cuentas creo que el derecho está involucrado en todo. Entonces, si lo puedes involucrar, en este caso con la psicología, por ejemplo, pues puedes hacer que funcione mejor y que llegue mejor. En este caso, ¿cuál es el punto? A los justiciables, ¿no? Regresándome un poquito, Sabela, y retomando un poco lo que decía Marta, en esto de que en ocasiones se sobreseían los juicios o por formalismos, pero ahora se busca que se le dé una nueva visión o un nuevo estudio a los asuntos. A lo mejor, no sé si en esta materia opera igual que en la materia laboral, por ejemplo, que hay mucha suplencia en favor del trabajador, y también con la nueva legislación, con todo lo que viene ahora,
¿Cómo tú como juzgadora de primera instancia, cómo vives esto, cómo aplicas esto y a lo mejor cómo tú le das un estudio diferente a una cuestión que a lo mejor por un formalismo te podrías desechar, podrías no estudiar, entendiendo que a lo mejor eso supondría una vulneración para los menores? A ver, cuando intervienen niños, niñas o adolescentes o se encuentran inmersos dentro de algún tipo de controversia, tenemos la obligación, no es por gracia, es nuestra obligación de recabar todos y cada uno de los medios de convicción necesarios para que quede evidenciada la verdad material acontecida, para que realmente sea visible cuál es el mejor escenario de desarrollo para los niños, para las niñas y cuáles pueden ser unos factores en los que se pueda lesionar de alguna manera la integridad de algún niño, de alguna niña, o simplemente limitar alguna circunstancia de desarrollo que pues pudiera devenir en una lesión. Entonces, no podemos no admitir, no podemos desechar. Tenemos que, como mínimo, hacer las prevenciones, pero también suplir incluso en el Código Nacional y también en el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua vienen las prestaciones. Si yo estoy viendo lo que me están solicitando, o si se está evidenciando la causa de pedir, si se está señalando pues la necesidad tal vez de una pensión alimenticia, también se tiene que señalar lo inherente al decreto de guarda y custodia. Entonces, incluso si no están realizando la solicitud, nosotros tenemos que analizar estas prestaciones. Cuanto más las probanzas, si no están ofreciendo pruebas periciales en materia de psicología y se está debatiendo una guarda y custodia o se está analizando un régimen convivencial, es casi obvio que se necesitan las periciales en materia de psicología. Si aparte de que es un niño o niña adolescente que ya por este elemento, esta situación atribuible a la edad, a la naturaleza, al desarrollo, pues ya necesita una protección especial, acuciosa, especializada, esta defensa también especializada que tiene que existir. Aparte de eso, pues pertenece a un pueblo originario. Entonces, ¿qué necesitamos también? También necesitamos periciales en materia de antropología. Bueno, o tal vez lo que pasa es que tiene algún tipo de discapacidad. Bueno, entonces también vamos a necesitar pues todos los elementos que esclarezcan la forma en la que va a interactuar esta discapacidad, que pues es obvio y es ya más que hablado que se produce al entrar con las barreras sociales que nosotros estamos imponiendo. Entonces, no nos vamos a constituir juzgadores y juzgadoras como otra barrera más que agrave una situación de una diversidad funcional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser activos y proactivos. Tenemos que realizar todas y cada una de las acciones independiente de que si fueron solicitadas, que no fueron solicitadas. ¿Por qué? Porque están intereses de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bajo esas consideraciones es que también entra el interés superior como un principio de interpretación y no solo sustantivo, sino también procesal. Vamos a entender las normas de acuerdo a la protección más amplia que se le pueda dar a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Entonces, no podemos pensar que la litis se va a cerrar de alguna manera que está argumentada por las partes únicamente. ¿Por qué? Porque atañe a cuestiones de orden público. ¿Y por qué? Porque está la obligación expresa. Y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares viene en reiteradas ocasiones. No es como una sola mención, sino que a través de varios libros, no únicamente el de la justicia familiar, sino por ejemplo en el libro 2, que viene como un principio rector del sistema, el interés superior de la infancia, es que se va pues concientizando de que existe la obligación convencional, constitucional, legal, de aplicar todas y cada una de las herramientas que tenemos, como decretar probanzas para mejor proveer, a efecto de tutelar los intereses de los niños y de las niñas. Okay. Y en estos acercamientos que se dan en materia probatoria, hace rato platicábamos fuera de cámara el tema de cómo se da tú la intervención con las visitas, con los menores, con los niños, niñas. Platícanos un poco cómo es esta transición, por qué se da y para ti como juzgadora, en qué te ayuda o para qué lo hacen, ¿no? Y además, ahí retomando un poquito lo que Marta nos platicaba, pues obviamente al ser una instancia de amparo, el acercamiento es diferente.
tú como una primera instancia, a lo mejor, no sé, los recibes tú directamente, tú platicas con los menores, tus secretarios están en conjunto. ¿Cómo es este proceso en el que escuchas a lo que las infancias tienen que decir? A ver, primero hay que hacer pues diferenciar los temas, porque una cuestión es cuando se está confeccionando prueba, una prueba pericial en materia de psicología o ya una declaración testimonial de algún niño o niña adolescente que tiene que tener pues ciertos criterios de pertinencia en cuanto a la admisión. Pero lo que puede suceder más cotidianamente es que estemos ante una actuación procesal que tiene como finalidad que los niños y las niñas cumplimenten el derecho humano que tienen de expresar su opinión en todos los asuntos en los que pues vayan a tener un impacto, en los que su persona se encuentre inmiscuida. Y que esa opinión, ahí viene lo importante y la conexión con lo que dice la jueza Marta, y la importancia de esta lectura de sentencia y de que esta sentencia esté adaptada. ¿Por qué? Porque nosotros los escuchamos, van a la comparecencia, está fuera de la contradicción, no es una probanza, es un acto procesal para efectivizar un derecho. Luego, nosotros pues yo los recibo a los niños, a las niñas, en compañía de un psicólogo o de una psicóloga. El psicólogo o psicóloga está especializada en población infantil. Y aparte ya estuvo platicando con la jueza para decirle cómo abordar la situación, cómo hasta el lenguaje, el cómo usarlo, los colores que nosotros con los que nos vestimos importan. ¿Por qué? Y más cuando son más pequeños, porque son muy visuales, porque ellos ven los colores y pues centran ideas. Entonces el saco, pues obviamente te quitas el saco. Si yo uso tacones altos, entonces pues me quito los tacones muchas veces, pues me pongo más zapatos de piso. ¿Para qué? Porque me voy a agachar cuando lo voy a recibir, muy probablemente. Hay muchos muy altas de adolescentes, pero muy probablemente eso va a pasar. Entonces voy a estar a su nivel, vamos a platicar, le voy a decir por qué está aquí, no lo vamos a engañar, no la vamos a engañar. Le vamos a decir, estás aquí porque tienes muchos derechos. A ver, ¿qué derechos tienes? A una alimentación, a la educación. Pero tienes el derecho de opinar. Y yo tengo la obligación de escucharte. Entonces, es ese momento en el que estamos pues diciéndole el motivo de su comparecencia, platicándolo, y que se sienta orgulloso, que se sienta orgullosa y contenta de que está haciendo efectivo su derecho, y hasta se sueltan más y tenemos pues actividades lúdicas, la arena, por ejemplo, que se estresa mucho, la plastilina, los rompecabezas que de repente están ahí, que ya no se quieren ir, que están armando un Lego o algo así y luego se quieren quedar un ratito más. Perdón que te interrumpa. Tú, para auxiliarte, por ejemplo, para el tema de vestir o este tipo de ayudas como la arena y todo esto, te auxilias de un psicólogo especializado, pero él a lo mejor está adscrito en el juzgado o es, digamos, externo y nada más viene en ocasiones, ¿o cómo funciona eso? Forman parte del Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos. Casi siempre nos mandan a la misma persona, pero puede variar. Entonces, escuchamos las recomendaciones. Por ejemplo, el licenciado Julio me decía, es que la técnica del espejo, y que uno empieza a hacer exactamente lo que está haciendo el niño, como para hacer un poquito más de empatía, y tienes la arena, y empieza sin decirle, nada más empiezas a agarrar la arena. Todas estas cosas nos lo van sugiriendo ellos y ellas. No hay una persona que esté adscrita, pero nos empezamos a conocer, y pues en el juzgado al cual yo estoy adscrita, pues ellos saben que son no más que bien recibidos, pues requeridos. Entonces, pues nos comparten. Justo empezaron el plan piloto de justicia restaurativa en el juzgado, pues porque saben que existe esta apertura, porque las necesitamos para poder tener esta comunicación. Entonces lo importante, decimos, es la audiencia más importante. Importa la hora en la que la fijas, importa que no le interrumpa su escuela, o que sí veamos que no haya esperas innecesarias, importa que no estén escuchando otras cuestiones. Ya cuando es una declaración testimonial, pues incluso en el tribunal está preparado para que tengan un estacionamiento especial, un camino especial para llegar, para que no vaya a haber ningún tipo de interferencia, porque se da. Entonces, pues hay que ir viendo cómo se van a quitar estos obstáculos para que se vean contentos y para que se vean con su artículo 12, con su muñequito, con su esto, y también que ellos sintieron esa apertura. Y muchas veces, si hay para esa apertura, hay que decirles que les asiste el principio de privacidad, de intimidad, lo que es, que no es, si los estamos grabando.
hay que decirles la verdad. Y después, cuando llega la sentencia, entonces dice, sí me escucharon. Entonces, sí soy muy importante. Entonces, es muy importante también estas versiones. ¿Por qué? Porque tal vez, si está controvertida la situación, pues les vamos a hablar al juzgado, ¿verdad? Para explicarlo. Pero tal vez no, tal vez se les va a hacer llegar su mamá adoptiva o su papá adoptivo y la van a tener y la van a conservar y va a ser algo que pues van a sentirse, pues no solo dignificados, porque pues no es la palabra, sino reconocidos. Soy muy importante. Entonces, pues es nuestra labor. De su historia, ¿no? Esta es parte de mi historia. Y entonces, pues yo fui al juzgado. Hubo una niña de 13 años que ella decía que quería ser abogada y que quería especializarse en derechos humanos. Eran 2 tomos tremendos y ella sí tuvo que estar ante una declaración testimonial. Pero ella vio y vio cómo fue pasando todo el proceso. Y lo que dice Marta, pues es muy cierto. Los niños son muy inteligentes, es que no hay que tratar de ponerles el velo, sino de hablarles claro y también de actuar claro. Y si decimos que lo estamos escuchando, escucharlos. Entonces, pues creo que puede ser un encuentro lesivo para un niño o para una niña el entrar a un juzgado, o puede ser un encuentro afortunado y parte de la restauración que puedan llegar a tener. Claro, no, y aquí es algo bastante, creo que muy bonito desde el aspecto de respeto hacia los derechos humanos de las niñas y los niños. Y aquí lo trato de hilar con algo que estábamos hablando hace ratito, que decías bien, la lectura fácil se da para las sentencias obviamente favorables, pero también tenemos este aspecto donde hay sentencias que no necesariamente le dan la razón a la niña o al niño, y esto me pareció muy apuntado de tu parte, el hecho de señalar que tal vez también ahí debiésemos explorar el uso de esta lectura fácil. ¿Cómo lo afrontas el hecho de, bueno, pues no tenía la razón y entonces ahora vamos a resolver de esta manera? Sí, tenemos que ser muy precavidos en las palabras que utilizamos. Nosotros en los juzgados de distrito, a diferencia de la primera y segunda instancia, no tenemos esa figura de una persona especializada que nos acompañe, ¿no? Como tal, que esté asignada ahí al órgano. Entonces, pues en mi caso buscamos, ¿no? Yo trato de asesorarme quizás yo uso mucho a las psicólogas que atendieron a las niñas. Bueno, también conozco especialistas en lenguaje inclusivo, o sea, dependiendo del caso concreto, ¿no? Porque creo que a partir de la reforma en materia de derechos humanos nos da no solo esa apertura, sino también la obligación de tratar a cada caso de forma distinta, porque realmente lo es, ¿no? El tema pudiera ser guarda y custodia, pero cada caso es completamente distinto, ¿no? Entonces, situarnos en la circunstancia que ellos están viviendo, y sí, en muchas ocasiones la respuesta que das a los niños no es favorable. Entonces, ¿qué pasa si un día él lo llamas o si un día él recibe esa sentencia y nunca le explicaste eso desde el inicio? Pues no vas a ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué? Entonces el choque va a ser más fuerte que si tú lo llevas y le dices, mira, aquí está iniciando, voy a tomar esta medida precautoria, ¿no? Obviamente explicaba sus palabras y explicarle que va a haber una decisión final que puede ser en este o en este sentido. Entonces yo creo que finalmente ahí el dar una noticia que tal vez para él no es la que esperaba, pero ya tiene un proceso, esa noticia ya tiene un proceso, entonces el impacto en el que va a recibir ya está bajo un entendimiento. Entonces quizás esa es la manera en la que pudiera funcionar una noticia que no le fuera que además favorable. Este acompañamiento es importante, ¿no? Para que vaya entendiendo las etapas del procedimiento y que diga, bueno, eso que le dice, y un poquito lo que tú decías, hablar con la verdad. Pues sí, la verdad es que vas a tener algo favorable o no. Al final de cuentas hay que hacerlo saber. Oigan, pues lamentablemente ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa, pero me gustaría saber sus conclusiones y, bueno, además de las conclusiones, ¿qué retos ven en estos temas a futuro? O sea, desde su propia esfera como juezas, ¿qué ven ustedes de retos que todavía hace falta atender?
qué podríamos mejorar. A lo mejor va desde la legislación, a lo mejor va dentro del Poder Judicial. ¿Qué retos encuentran ustedes respecto a esta materia o estos temas más bien? Bueno, creo que se está abordando, se está estudiando y nos estamos ocupando. También nos estamos preparando para atender a todos los niños, a todas las niñas. Pero también el entorno de los niños está plagado de situaciones de violencia. Y la violencia muchas veces se desdibuja, pero se desdibuja para poder entrar en los hogares, entrar en la dinámica de los niños, y es complicado. Uno de los ejemplos, y que ha sido abordado ya con un poquito más de amplitud, pero que todavía es nuevo, es la violencia vicaria, el cómo puede pues sujetar a ser un instrumento a un niño o una niña, y que no es una víctima indirecta, es una víctima directa. Entonces, hay ciertas formas que están escalando ante los controles que hay. Ya tal vez existen medidas de protección y formas en las cuales se está salvaguardando a los niños y a las niñas. Entonces la violencia entra de otras maneras, bajo otras circunstancias, y se puede convertir en violencia institucional. Entonces hay que ver las formas en las que se está materializando la violencia, para ver la forma también en la que nosotros vamos a estar bloqueándolo. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas, la inocencia y la forma en la que ven la vida, si bien es cierto, son muy adaptables, se adaptan a todo y tienen esta vitalidad y esta forma de tratar de ver todo con, la palabra es así muy coloquial, pero con mucha nobleza, y siempre van a querer a su papá, a su mamá, y siempre van a esperar lo mejor, pero también ver la forma en la que los vamos a estar cuidando. Y pues para eso hay que, como decía la jueza Marta, analizar caso concreto, y eso implica mucho trabajo, implica un trabajo multidisciplinario. Entonces creo que ese es el reto, el ver la forma en la que se puede analizar caso por caso y ver qué tratamiento se le tiene que dar a ese tipo de violencia que se nos escapa, que tal vez no es el golpe, pero que sí es el golpe que se lleva en la mente y en el corazón de los niños y las niñas. Claro. Pues desde mi punto de vista, creo que uno de los retos que tenemos es no perder de vista que la sociedad está avanzando tecnológicamente, y nosotros tenemos que ir a la par, ¿no? Entonces, aunque quizás para nosotros lo veamos y digamos, no, es que este tipo de, quizás de emojis, este tipo de imágenes, no, eso no es muy jurídico. No estamos hablándole, sí desde el derecho, pero estamos hablándole a los niños. Y estamos hablándole también a los adolescentes. Entonces, los adolescentes tienen un tipo de lenguaje completamente distinto, ¿no? Entonces, es un poco abrirnos y no cerrarnos a que sí tiene que ser escrito, tiene que ser de esta manera, ¿no? Como lo dicta así el código, porque ya el derecho está siendo muy flexible y muy expansivo. Ya tenemos ahora determinaciones que dicen que un derecho de petición puede darse en redes, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, o sea, tenemos que ir un paso, yo diría, adelante de la sociedad, y empezar a abrirnos y perder un poquito quizás ese miedo, ¿no? Al hacer cosas distintas o cosas nuevas, y siempre sobre una base jurídica y de derecho, porque no está fuera de los estándares, y es parte. Hay que recordar un poquito que el tema de la lectura sencilla o los formatos de lectura sencilla no se concretan en escritos, o sea, pueden ser videos, pueden ser cápsulas, puede ser un lenguaje de señas. Entonces nos vamos a lo mismo, depende de la situación donde tú la vas a aplicar. Entonces, y el que abramos nuestro horizonte a otro tipo de tecnologías, a otro tipo de ciencias, porque pues los juzgadores estamos educados o digamos capacitados para el derecho, sí, pero sí necesitamos otras herramientas. Entonces, hacernos de llegar de ellas y abrirnos a ese mundo, tratar de entender el mundo de estos niños, y tratar de, como dice Isabela, ¿no? Una vez que ya recibieron la afectación, pues es muy difícil repararla. Entonces, el que esté en nosotros, el tratar de poner el lenguaje adecuado para que ellos entiendan lo que están viviendo, y a partir de ahí pues tengan un punto de vista distinto y sus palabras sean escuchadas, se sientan entonces visibilizados.
Entonces creo que eso es muy importante y para allá vamos, creo que todos los juzgadores. No, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por venir. Evidentemente, como decías hace rato, podemos estar platicando de esto horas y horas porque me parece muy interesante y algo que a la sociedad como tal le interesa, porque obviamente pues, todos nuestros niños y niñas pues, van para allá y lamentablemente hay interferencias que los llevan a una situación en un proceso pues, que obviamente no necesariamente es lo mejor, pero se tiene que hacer y creo que con ustedes como ejemplo a seguir, que lo que están haciendo cada una desde su trinchera me parece excelente. Obviamente nosotros encantados y las felicitamos y estaremos pendientes de todo lo que van a estar haciendo durante toda la trayectoria que han tenido y la que seguirán teniendo. Muchísimas gracias por venir, de verdad estamos encantados y fascinados. Además agradecidos porque de verdad creo que era un tema que es complicado, que es muy novedoso y que aprendimos muchísimo el día de hoy con ustedes, como estoy seguro que todos los que vean este programa lo harán. Gracias por su tiempo, gracias por su enseñanza. Bueno, síganos para una nueva edición de Codex, síganos en nuestras redes sociales y les vamos a dejar también aquí abajo los usuarios de Twitter de las juezas para que puedan estar pendientes, comparten sus determinaciones, comparten contenido jurídico muy interesante. Entonces, pues nuevamente gracias Adrián. Gracias. Y nos vemos en una siguiente edición de Codex. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.